Lo que hace una persona no es el lugar donde se desarrolla, es la forma de pensar que tiene. Amén. Y es tremendo. Entonces, vemos que ellos vieron la tierra y creyeron en lo que Dios había dicho. Ellos estaban firmes en lo que Dios había dicho. Caleb y Josué tenían el entendimiento puesto en Dios. Ellos tenían inteligencia. Ellos pensaron, Dios, he oído, por ejemplo, Moisés nos ha hablado y nos ha dicho que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que Dios es el creador del género humano. Hemos visto también, como mientras estuvimos en el desierto, todo lo que Dios hizo, las aguas que endulzó en Mara. Cuando el pueblo necesita algo, Dios siempre está allí para proveerle y sustentarle. Ellos sumaron 2 más 2 son 4. Si Dios ha hecho todas estas cosas, hacernos entrar en la tierra es tontería. Inteligencia, lo que les faltó a los 10 espías. Pero, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae. Así dicen muchos. Déjame decirte que entre el pueblo de Dios perdóneme hermano, tengo que decirlo, entre el pueblo de Dios es más la gente incrédula, son más los carnales que los espirituales, que los que creen. Así que no es válido en el pueblo de Dios decir que cuando el río suena es porque piedras trae. No, cuando el río suena es porque las piedras están siendo limpiadas. ¿Aló? ¿Y sabes para qué? Para que podamos salir sin asperezas. El agua es la palabra de Dios que te limpia. Vosotros habéis sido limpiados por la palabra, dijo Jesús. David, cuando fue al encuentro con Goliat, fue al arroyo y tomó 5 piedras con mucho huequito y áspera ahí. ¿Aló? No, así no dice. Dice que eran piedras lisas y tomó 5. Lo que quiere decir que yo como pastor y como maestro no puedo venir ante usted con asperezas, con problemas personales a impartírselo. No puedo venir con rabia porque en la iglesia las cosas no están funcionando, en mi casa las cosas no están funcionando como deberían. No puedo venir a impartirle eso a usted porque ya tendría aspereza. No soy o no formo parte de esas 5 piedras lisas. Lo mismo es usted. La palabra de Dios está corriendo sobre usted como ríos vivos, y está limpiándole, le está quitando las asperezas. ¿Y sabe cómo se quitan las asperezas? Con las pruebas de este sistema, con las pruebas de este mundo, con las pruebas del camino. Recuerda siempre esto, y lo ha dicho nuestro apóstol una y otra vez: en el camino te vas a conseguir con tropiezos, con adversidades, con conflictos, con problemas, pero el camino siempre será camino, no es nuestro destino. Nuestro destino está en las manos de Dios cuando tú tienes fe y te atreves a creerle. Aleluya. Determina tu futuro, es lo que Dios te prometió que tú serías y harías en su reino. Eso determinará tu futuro, tu bendición. Aleluya. Aprende a determinar tu futuro. Dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Lo que Dios te ha prometido está mal? ¿Lo que Dios te ha prometido te lleva a ruina? ¿Lo que Dios te ha prometido te frustra, te enferma? Yo creo que eso no es así. Yo creo que lo que Dios ha prometido trae destino a mi vida. Yo creo que lo que Dios ha prometido trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aprende a creerle a Dios y a tener siempre en tu mente, en tu memoria, lo que Dios te ha prometido. Porque lo que Dios te promete es como la palabra que tenemos en nuestra mano. Nada de lo que Dios te ha prometido está fuera del contexto bíblico. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vamos a cambiarlo por un momento. Nunca se aparte de tu boca la promesa que Dios te ha hecho. El pueblo de Israel
y los padres de Israel siempre recordaron la promesa a sus hijos. Lo que Dios le había prometido, ellos lo recordaron a sus hijos. Y Moisés les dijo que debían recordarlo a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos de sus hijos. De generación en generación debían recordar la promesa. Pero no solamente esto, cuando nosotros traemos a memoria algo, meditamos en ella. Meditar en ella es profundizar en los beneficios que me va a traer. ¿Aló? Así que nunca se aparte de tu boca la promesa que Dios te ha hecho, sino que de día y de noche medita en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo contenido en esta promesa, lo que en este libro está escrito. Porque entonces harás tú, no Dios. Dios no lo va a hacer. Ya Dios te dio la victoria, ya Dios te dio la bendición. Aunque no la hayas visto, ya es una realidad en el mundo del Espíritu, en el corazón de Dios. Ya es una realidad tu victoria. Nunca, nunca dejes de meditar en ello, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás tú, no Dios, prosperar tu camino, y algunas cosas te van a salir bien. Y algunas de las cositas que hagas, quizás, tal vez, todo te saldrá bien. Todo. ¿Y qué es todo? Todo te saldrá bien. Mira al que está a tu lado y dile: ¿quieres que todo te salga bien? Créele a Dios y medita en su promesa. Medita en su promesa. Aplaude al Rey si puedes. Aleluya. Oh, yo le he creído a Dios. Y cómo me gozo cada vez que Dios cumple lo que me ha prometido. Aleluya. Si Dios te prometió, lo único que tienes que hacer es creer. No es mayor esfuerzo. Tienes que creer. Acabar con tus paradigmas, con tus pensamientos preconcebidos, con las estructuras egipcias que hay en tu mente, con tu corazón de esclavo. Cambia todo eso. Tú tienes el poder para cambiarlo. Es a través de la fe. Amén. Lo cuarto es: pasan por encima de cualquier sentimiento humano. Todo el que tiene un espíritu diferente pasa por encima de sus sentimientos. Y observe, por ejemplo, lo que dice en el verso 9. Dice al pueblo, esto es Josué y Caleb, dicen al pueblo: no seáis rebeldes a Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra. Óyeme, clave. Rebeldía es producto de sentimientos. Más adelante lo dice: ni temáis. Temor es un sentimiento. Josué y Caleb estaban pasando por encima del sentimiento. Mi pregunta es: ¿sentirían algún miedo, alguna cosquillita en el estómago, algún temblorcito en el cuerpo Josué y Caleb cuando se encontraron frente a esos gigantes? ¿Sí o no? Vamos a estar claros. Si yo veo un mastodonte de eso, hermano, tiemblo, vamos a estar claros. A muchos de nosotros se nos han venido encima circunstancias y situaciones que nos han hecho temblar, nos han removido. El problema es que cuando las circunstancias te mueven, tienes que saber a qué acudir. Josué y Caleb no se dejaron llevar por los sentimientos. Josué y Caleb se dejaron llevar por lo que Dios había prometido. Vuelvo y repito, ellos sumaron 2 más 2 son 4. Si Dios hizo la tierra, si Dios hizo los cielos, si Dios hizo todas las cosas, Dios también hará que entremos y poseamos la tierra. Dios lo hará. Aleluya. Porque tenemos un Dios poderoso. Así que ellos pasaron por encima de sus sentimientos y en lugar de sus sentimientos colocaron la fe. La fe es la llave que abre las puertas del éxito. La fe es la llave que te conlleva a tener lo que necesitas. Los más grandes inversionistas, los hombres de prosperidad en el mundo, ellos no se han puesto a cavilar cuando van a invertir. Ellos sencillamente invierten y ellos piensan en que van a prosperar. Ellos no piensan en que van a quebrar, porque lo semejante atrae lo semejante, hermano. Ellos piensan en la prosperidad y es por eso que invierten. Si tú has pensado que vas a prosperar en lo que Dios te ha dicho, invierte tu vida en ello. Créele a Dios. Amén. Así que ellos pasaron por encima de sus sentimientos
pusieron en lugar de la duda el creerle a Dios. Amén. ¿En qué has creído tú? ¿A qué le crees tú más? ¿A lo que ves? ¿A tus sentimientos y emociones? ¿A lo que este sistema te ofrece? ¿Al caos político? ¿Al caos económico? ¿A qué le crees tú más? ¿Le crees a estas cosas o a Dios? Lo que Dios te ha prometido, el avance, la prosperidad, el desarrollo. ¿A qué le estás creyendo? Porque según sea lo que tú le creas, entonces eso determinará el futuro de tu vida. Amén. Yo le he creído a Dios. Y si le he creído a Dios, yo voy a avanzar. Si tú le crees a Dios, vamos, avanza. Avanza y no te detengas. Porque en el camino tropezarás. Pero el que estés derribado en un momento dado no quiere decir que estés exterminado. Tengo un eslogan, tengo muchos años con él. Recuerdo que de niño vi una película que se llamaba, tenía por nombre o título, Retroceder nunca, rendirse jamás. Y siempre digo esto a la iglesia. Iglesia, repita conmigo, retroceder nunca, rendirse jamás. Repítalo usted ahora conmigo. Retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Sabes cuál fue el éxito de Josué y Caleb? Que ellos nunca retrocedieron y nunca se rindieron. A ellos no les importó la edad que tenían. Ellos no les importó los 40 años del desierto. Ellos creyeron que iban a poseer la tierra y eso le abrió las puertas de la victoria y poseyeron la tierra. No les importó la edad. Aleluya. Pasaron por encima de los sentimientos. Avanza tú, créele a Dios. Lo quinto y último es que las circunstancias no mueven a los hombres que tienen un espíritu diferente, no son movidos por las circunstancias. Para ellos nada de eso es un problema. Yo le voy a decir por qué nada de eso es un problema. Para un hombre que tiene, una mujer que tiene un espíritu diferente. Le digo el por qué. Porque ellos en cada problema, en cada situación o circunstancia que se levanta, en cada conflicto que se le presenta, ellos no están viendo el resultado del mismo allí, el problema, lo que se le está viniendo. Ellos están viendo la oportunidad que tienen para ver una vez más la gloria de Dios. Porque ciertamente si Dios te prometió, entonces Él va a intervenir en tus circunstancias. Porque Él es el que te llevará. Mientras Pedro iba solo, caminando sobre las aguas, él por un momento sentía seguridad. Porque cuando nosotros estamos dependiendo muchas veces de nuestras fuerzas, nosotros pensamos en nuestras habilidades y capacidades. ¿Sí? Tengo la habilidad, tengo la capacidad. Así yo voy adelante, voy. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero Pedro no pensó que se iba a venir un caos económico. Pedro no pensó en que iba a venir la enfermedad. No pensó en la angustia. No pensó tampoco en el sistema del país, en lo que estaba aconteciendo en el país. Pedro estaba pensando que él tenía las fuerzas para hacerlo. Y por eso iba caminando sobre las aguas. Pregunto, ¿caminó sobre las aguas solo, sí o no? Caminó sobre las aguas. Pero el asunto es que cuando se vio el conflicto, el problema encima, comenzó a mirar el problema, se centró en el problema. La marea como que estaba subiendo y la cosa se intensificaba. Ya no sentía los pies sobre el agua, sino que ya le tropezaban las olas y le golpeaban. Quitó la mirada de la promesa. Jesús le dijo, ven. Cuando él le preguntó, ¿puedo ir? Le dijo, sí, ven. Quitó la mirada de la promesa, porque el ven de Dios es la promesa que Él te ha hecho. A través de una promesa Dios te dice, sí, ven, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr, ven. Pero Él quitó la mirada de la promesa, quitó la mirada del maestro. Y es por eso que comenzó a hundirse. Lo curioso de eso es que ya cuando uno se comienza a hundir en esto de las cosas, de las promesas de Dios, tus capacidades y tus habilidades no cuentan. Pedro era un pescador, pregunto, ¿sabía nadar o no? Sabía nadar, era un pescador. ¿Y por qué dijo, ayúdame que me ahogo? Porque las capacidades y las habilidades que tú tengas cuando se trata de un sistema que está enfurecido contra ti, porque Dios te ha hecho una promesa, no cuentan. Así que el maestro se le acercó al Pedro, y no como muchos de nosotros.
Porque muchos de nosotros, cuando vemos a alguien que está en problema, en conflicto, y que sabemos que Dios le ha prometido algo, le decimos: eres un incrédulo, no tienes fe, hijo del diablo, estás en pecado. Comenzamos a señalarle. Pero Jesús no le señaló, no extendió su mano para señalarle, extendió su mano para ayudarle. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En cualquier circunstancia, allí está Jesús para sacarte del problema, para que camines sobre las aguas rumbo a la promesa, al cumplimiento. Qué lindo es saber que Jesús está con nosotros para llevarnos a nuestro destino final. Yo estoy seguro que si Pedro tuviera que volver a vivir la experiencia de hundirse, él la viviría por sentir las manos del Maestro. No importa por lo que tú estés pasando hoy, no importa la situación que se te haya presentado, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios se levanta a defenderte, ¿qué gigante podrá resistirle? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, en Él somos más que vencedores, en Él tenemos la victoria segura. No puedo entender, yo no puedo entender la cantidad de cristianos y creyentes que dicen tener 40 años en el Evangelio, pero no tiene el Evangelio en ellos ni 2 días, porque no viven la palabra. Comienzan a ver cómo hacen para salir de la situación, a buscar la ayuda de fulano, de sultano, del compadre, de la comadre, del vecino, de la vecina, del hermanito que en la iglesia sé que tiene dinero y que me puede ayudar. Aló, cuando lo primero que tenemos que hacer es presentarnos delante de Dios, porque si nosotros ponemos en Él nuestras peticiones, debemos confiar, porque dice la palabra de Dios que Él hará y concederá las peticiones de nuestro corazón, si confiamos en Él. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Óyeme, las emociones tienen que ser controladas, y no es sino a través del dominio propio. Cuando Dios te dio dominio propio, era para que tú controlaras tus emociones y pudieras direccionar tu fe. Porque el dominio propio direcciona la inteligencia y el conocimiento, y dentro del conocimiento están las promesas de Dios. Dios te ha dado a conocer cada promesa que Él te ha hecho. Ya es algo que es conocido para ti, es un conocimiento. Si eres inteligente, vas a permitir que el dominio propio te direccione tu inteligencia, direccione tu conocimiento, porque inteligencia, conocimiento más sabiduría, acciones y pruebas de esa inteligencia. Hay gente que es inteligente y que es conocedora de muchos principios, pero no son sabios. No son sabios. La falta de sabiduría te puede confinar al fracaso. Concluyo con esto. Un médico muy reconocido en alguna ciudad del mundo salía de su casa rumbo a la clínica. En el semáforo, mientras estaba aún la amarilla encendida, alguien frenó repentinamente y él con su automóvil le llegó por la parte de atrás. El que estaba delante comenzó a ofenderle y a ofenderle, y eso le gritaba ofensas. Le recordó a su mamá, a su abuelita, le recordó a sus hijos, a sus antepasados. Eso le dijo cualquier cantidad de cosas. El médico, un hombre bien preparado, reconocido, inteligente, se dejó llevar por las circunstancias. Sacó también su cabeza y comenzó a responderle cuando repentinamente se bajó. No soportó las ofensas. Así que un revólver que estaba en la guantera de su carro lo tomó. Aquel revólver que tenía para defenderse del hampa y de los enemigos, lo tomó y le hizo 2 disparos y mató al hombre. La inteligencia no direcciona las acciones. Lo que direcciona las acciones es la sabiduría. ¿Qué sucedió? Él fue afectado por las vulgaridades, por las ofensas, y reaccionó.
Pero cuando eres sabio, aunque eres afectado por las palabras y ofensas o cualquier cosa que hagan contra ti, cuando eres sabio, piensas antes de actuar. La sabiduría te lleva a pensar antes de actuar. Y fue lo que sucedió con Caleb y Josué. Ellos pensaron antes de actuar. El éxito de Caleb y Josué fue que canalizaron su inteligencia a través de la sabiduría, y el dominio propio le llevó de la mano hacia su bendición. Este médico lo confinaron a 30 años de cárcel. Afectó a 70 personas a su alrededor, la familia del hombre que había muerto y su propia familia, incluyendo su futuro. Tenemos que ser sabios. Sobre todas las cosas, dijo el proverbista, adquiere sabiduría. Sabiduría, sabiduría, inteligencia, adquiere inteligencia. Amén. Ponte en pie, iglesia.